A ver, ¿y si esa idea tan repetida de que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, pues no fuera del todo cierta? Hoy vamos a darle una vuelta a los argumentos de un libro que precisamente desafía esta creencia. Vamos a intentar entender su tesis, que ya adelanto es bastante provocadora. Esta frase seguro que nos suena a todos, ¿verdad? Es casi un mantra. El autor del libro que analizamos hoy dice que, empíricamente, esto no es correcto. Pero ojo, sí que reconoce que captura un descontento muy real, muy palpable, que está ahí fuera. Vale, pero entonces, ¿qué dicen los datos? Porque una cosa es la percepción y otra la realidad. Y aquí es donde el autor da un giro de guión y nos invita a cuestionar si esta afirmación que tenemos tan interiorizada de verdad se sostiene cuando la ponemos frente a las pruebas. Y los datos que presenta la verdad son como para pararse a pensar. Por ejemplo, un 4%, se refiere a la mortalidad infantil mundial. En 1950 era de un escalofriante 27%, una barbaridad. Pues bien, en 2019 se había desplomado a solo un 4%. El cambio es brutal. Pero esperad, que hay más. Este dato también es impactante, 325.000. ¿Qué es esto? Pues es el número de personas que cada día, cada santo día, tienen acceso a la electricidad por primera vez en el mundo. El autor sostiene que el motor detrás de todo esto ha sido precisamente el sistema capitalista. Argumenta que ha permitido reducir la pobreza mundial en un punto porcentual cada año desde 1990. Lo llega a calificar como un logro social sin precedentes en la historia. Muy bien, pues vamos a meternos en faena. El autor construye todo su argumento en 5 grandes bloques, y en este análisis vamos a recorrerlos uno por uno para entender bien su tesis central. Vamos allá. Empezamos con el primer punto, el descontento moderno. Y la pregunta es clave. Si los datos son tan positivos, ¿de dónde viene toda esta frustración que se respira en el ambiente? Aquí está la clave, según la fuente. El problema no sería el libre mercado en sí, sino más bien el intervencionismo de los estados, que es lo que estaría erosionando el poder adquisitivo de la clase media. O sea, que el diagnóstico que hace mucha gente estaría equivocado. Se culpa al capitalismo de problemas que en realidad vendrían de la planificación centralizada de los gobiernos. Vamos con el segundo punto. ¿El mejor año de la humanidad? Aquí se desafía directamente esa narrativa de que todo va a peor. Veamos con qué datos lo hace. A ver, fijaos en esta tabla porque es muy interesante. El autor nos muestra datos que a primera vista parecen contradictorios. Por un lado, la desigualdad de ingresos, lo que mide el coeficiente de Gini, ha ido bajando en sitios como España o en casi toda Latinoamérica. Pero, por otro lado, y aquí viene la paradoja, países que siempre se ponen como ejemplo de igualdad, como Dinamarca o Suecia, tienen una desigualdad de riqueza altísima. Es una distinción importante que plantea el libro. Y esto nos lleva directos al meollo de la cuestión, al tercer punto, capitalismo frente a intervencionismo. Aquí es donde el autor identifica a quien considera el verdadero culpable de las crisis económicas. Y aquí lo vemos de forma muy clara. Esta es la tesis central del autor. La inestabilidad financiera, las burbujas que estallan, las crisis, todo eso no sería un fallo inherente al capitalismo de libre mercado. Sería, según él, la consecuencia directa de la planificación central. ¿Un ejemplo? Pues cuando los bancos centrales deciden mantener los tipos de interés artificialmente bajos durante mucho tiempo. Pasamos al cuarto punto, el truco de los impuestos. Vamos a ver un ejemplo muy concreto que usa el autor para explicar cómo se venden o nos venden las políticas intervencionistas. El autor lo describe casi como un truco de magia, un juego de manos político. El ciclo sería más o menos así. Paso 1. Se promete subir los impuestos a los ricos para pagar grandes programas sociales. ¿Suena bien? Paso 2. Se gastan miles de millones. Paso 3. De repente, se anuncia que no se ha recaudado lo que se esperaba y se le echa la culpa a la evasión fiscal. Como consecuencia, el déficit y la deuda se disparan. Y aquí viene el truco final. Para tapar el agujero, se suben los impuestos, pero de forma más discreta, a la clase media. ¿Y cuál es la solución que se propone para arreglar todo esto? Pues volver a subirles los impuestos a los ricos. Y el ciclo vuelve a empezar. Y con esto llegamos al último punto, al corazón filosófico del libro, libertad o servidumbre. Aquí el debate ya no es solo económico, es una lección entre dos formas de entender la sociedad y la vida. El autor se apoya mucho en la tradición liberal clásica, y para explicarlo cita a Hayek. Una cosa es tratar a todas las personas por igual, por ejemplo, que todos seamos iguales ante la ley, y otra muy distinta es intentar hacer que todos seamos iguales en nuestros resultados. Lo primero, dice Hayek, es la base de una sociedad libre. Lo segundo, pues implica una nueva forma de servidumbre, porque requiere una coacción enorme por parte del Estado. Y para reforzar esta idea usa otra analogía muy potente, la de la naranja mecánica. Un ser humano tiene libre albedrío, puede elegir entre hacer el bien o hacer el mal.
Si un sistema te obliga a hacer solo el bien, ya no eres una persona, eres un autómata. La idea es que la verdadera virtud solo existe si hay libertad para elegir. Y ya para rematar, nos presenta la que considera la disyuntiva final con esta famosa cita de Benjamin Franklin. Aquellos que renuncian a la libertad para conseguir un poco de seguridad, al final no tienen ni merecen ninguna de las dos. Es la idea de que la promesa de seguridad a cambio de libertad es una especie de pacto con el diablo, en el que siempre se pierde. Así que, al final, la reflexión que nos deja el libro es este dilema tan profundo. El autor argumenta que sí, que la libertad individual y el capitalismo tienen riesgos, por supuesto. Pero la alternativa, que es un Estado paternalista que promete una seguridad total a cambio de nuestro control, es una trampa que, según él, lleva a la dependencia y a la servidumbre. Y la pregunta, claro, queda en el aire. ¿Qué camino es el que conduce a una sociedad mejor?